Hoy hablaremos de un caso que sucedió en los años 60 y que está lleno de misterio y es muy interesante a mi ver. Es sobre el asesinato de Betsy Arzma. Este asesinato se dio en la biblioteca de su universidad. Espero que os guste mucho el vídeo y vamos a entrar ya en materia. Betsy Ruth Arzma nació el 11 de julio de 1947 en Holland, Michigan, Estados Unidos. Era la segunda de 4 hermanos. Su padre era Richard Arzma y su madre Esther Arzma. Su padre era auditor de impuestos para el estado de Michigan y su madre era ama de casa, que era lo más habitual en aquella época. Su familia era muy conservadora y también muy religiosa. Cuando Betsy era pequeña, mostró muchísimo talento para el arte y la poesía. Sus profesores la definían como una chica a la que daba gusto dar clase. En la adolescencia mostró muchísimo interés por los desfavorecidos y también desarrolló muchas ideas liberales. Betsy lo único que no deseaba era convertirse en la típica chica tradicional que cuidaba de su esposo y de sus hijos. Por lo tanto, se quería convertir en una activista constante. Betsy estudió en el Holland High School, donde se graduó con honores, y más tarde, en otoño de 1965, comenzó a estudiar en el Hope College. Ahí tenía una compañera que siempre comentaba, que era Linda Devestein, que ella era una chica fascinante, inteligente y muy preocupada por los derechos de las mujeres. Al parecer, Betsy se había metido en esta universidad para poder ser médico, pero no llegó a satisfacerla del todo, por lo tanto, se transfirió a la Universidad de Michigan. En otoño del año 1967 comienza a estudiar en la Universidad de Michigan arte e inglés. Ahí, en el último año de carrera, conoce a David Wright, que es un estudiante de medicina que se le conoce como su primer novio formal, esto según los informes. Betsy empezó a interesarse muchísimo por los desfavorecidos, por lo tanto quería unirse al Cuerpo de Paz. ¿Para qué? Para poder irse a África a ayudar. Pero a David esto no le gustaba nada, porque iba a tener que mantener una relación a distancia con Betsy, por lo tanto eso a él no le interesaba. Realmente aquí, ¿qué ocurrió? Betsy declinó de irse a unirse al Cuerpo de Paz y se matriculó en la Universidad Estatal de Pensilvania, donde ya estudiaba David. Betsy empezó a estudiar en octubre del año 1969 en Penn State y vivía en el campus Atherton Hall, donde compartía residencia con su compañera Sharon Brand. Justo después, al poco tiempo, inició un grupo de amistad con Sharon y con un joven que se llamaba Richard Hefner, que era estudiante de doctorado en geología. Parece ser que Richard y Betsy habían tenido algún tipo de relación y habían salido en alguna que otra ocasión. Sharon Brand comentó que Betsy nunca realizaba actividades extracurriculares, por lo que cuando tenía tiempo libre o horas libres, ella lo que hacía era estudiar en su habitación. Los fines de semana siempre viajaba a Penn State Hershey desde su campus, que era una larga distancia, para poder ver a su novio David. Y justo cuando iba a ver a David siempre comentaba lo mismo: casémonos Betsy, tengamos una familia, formemos ya nuestra familia, tengamos hijos. Pues la agobiaba muchísimo y no la dejaba estar tranquila, porque como ya recordaremos, no quería ser para nada tradicional. El 27 de noviembre del año 69, Betsy se dirige a Penn State Hershey para pasar acción de gracias con David y sus amigos. En este tipo de reuniones sí se siente incómoda, sobre todo por los comentarios de las novias de los amigos de David. ¿Qué comentan ellas? Cosas como, por ejemplo, en pro de la guerra o en pro del matrimonio y de tener hijos, de la vida tradicional, cosa que a Betsy no le gusta nada, porque recordemos que es activista y feminista y aborrece la guerra de Vietnam. Aparte de todo esto, tenemos que agregar que los padres de Betsy eran religiosos y muy conservadores, por lo tanto siempre tenían miedo de que volviera tarde a su campus, a su habitación. Pero por esta parte no tenían que tener miedo, ya que Betsy era muy aplicada y ordenada y siempre regresaba temprano, y tampoco iba a fiestas nunca. Aparte, estos temores de sus padres no eran infundados, ya que ya habían tenido lugar algunos asesinatos a algunas mujeres en el campus de Betsy. El 28 de noviembre del año 69, justo Betsy se encontraba en el campus. Recordemos que el día anterior había pasado acción de gracias con su novio David. Ella no había ido a su casa a pasar las fiestas. Estaba ese día ahí porque tenía que recopilar información para un trabajo y lo tenía que hacer en la biblioteca. No había internet como ahora, no se podía hacer. Así que
en la tarde o por la tarde se dirigió con su amiga Sharon al lugar. Ahí en la entrada se despidieron y quedaron para verse en la cena. Aquí hago un inciso rápido y es que Betsy llevaba un vestido rojo. Recordad este detalle para más tarde. Betsy entra a la biblioteca y baja al sótano. Aquí hace una consulta al bibliotecario o al profesor, no lo tengo claro porque no lo deja claro el informe, pero yo diría que es el encargado de la biblioteca. De ahí se dirige al segundo piso, donde diríamos o nos daríamos cuenta de que había muy pocos estudiantes, unos 90 aproximadamente. Por lo tanto, había bastante silencio. Betsy comienza a caminar por un estrecho pasillo y en el lapso de las 16:45 y 16:55 se escucha la caída de muchos libros, por lo tanto hace muchísimo ruido en este silencioso lugar. Betsy es apuñalada una sola vez en la parte izquierda de su pecho, lesionando su arteria pulmonar y penetrando el ventrículo derecho de su corazón. Al parecer, Betsy fue apuñalada por la espalda, ya que la policía comenta que ella no tenía ninguna herida en las manos de haberse podido proteger. Justo 1 minuto o 2 después del apuñalamiento, Betsy cae al suelo. 1 o 2 hombres salen corriendo del lado central de la biblioteca y le dicen a uno de los empleados: «Esa chica necesita ayuda». Estos hombres nunca fueron identificados. Los empleados o el empleado intentó darle primeros auxilios, incluyendo el boca a boca. Entre las 17:01 y las 17:19 es trasladada al hospital del campus. Al poco tiempo la declararon muerta. Tenemos que resaltar que esos 2 hombres que fueron corriendo a avisar al empleado, uno era el asesino por lo visto y el otro era un estudiante del campus que lo estaba persiguiendo. A estas alturas de la historia os estaréis preguntando por qué le dieron primeros auxilios a una persona que habían apuñalado. Es muy sencillo, son varias cosas que tenemos que tener en cuenta aquí. La primera sería que a la hora de apuñalarle entró muchísima sangre o la mayoría de la sangre a sus pulmones. Esto casi no te deja respirar. Imagínate gritar para poder alertar a otros. La segunda cosa a tener en cuenta sería que ella, si recordáis, yo ya dije que llevaba un vestido rojo, por lo tanto cualquier mancha se camufló en su ropa y la gente tampoco se pudo dar cuenta por esto. Y lo más importante aquí también es que cayeron muchos libros en la zona y cuando llegaron a ver, la zona estaba totalmente desastrosa, por lo que no se podía ver rastro de nada, ni sangre ni nada que te pudiera dar una pista. Entonces, por esto le dieron primeros auxilios, porque pensaron que podría haberse desmayado. Una de las primeras conclusiones a las que le llegó la policía fue que Betsy murió a los 10 minutos de haber sido apuñalada. Otro tema importante aquí a comentar sería que hubieron 40 policías asignados a este caso. Ya nos damos cuenta de lo intrincado, complicado y entrevesado que se les hizo. Según el investigador principal, que fue George Kibler, comentó que se les hizo muy complicado. Estuvieron casi un mes investigando en la zona de la universidad y el campus, intentando hablar con los estudiantes, recabando información, pero se les hizo muy tedioso y os comento por qué. Estamos en el año 69, había muchísimos estudiantes que tenían ideas de izquierda. Por ejemplo, estaban en contra de la guerra de Vietnam o fumaban marihuana, cosa que obviamente a los policías no les parecía nada bien, y si los veían y si ubicaban cualquier indicio de ello, los arrestaban. Por lo tanto, muchos intentaban incluso ocultarse para dar datos a la policía, lo que hizo que la investigación prácticamente se obstaculizara y no avanzara casi nada. Hay varias cosas que os quiero comentar antes de que se me olviden. Una sería, si la primera persona que vio a Betsy en el suelo fue entre los 15 y los 25 minutos después de que la apuñalaran, quiere decir que ya la habían visto cuando estaba muerta, porque la policía comentó que ella murió a los 10 minutos de que la apuñalaran. Esto es importante de recordar. Otro tema importante aquí sería, si pasó ese tiempo, los 15 a 25 minutos hasta que la vieron, es muy extraño por qué el asesino esperó tanto tiempo para irse, porque también recordemos que esta persona, 1 o 2, como algunos decían, que tampoco se ponían de acuerdo, salió a poder decirle al encargado o a los empleados que ayuden a esta chica. Es muy extraño que esperara todo ese tiempo, esos 15 o esos 25 minutos, para poder marcharse después de haberla atacado, lo cual me parece muy extraño
y la verdad habría que pensar muchísimo en eso. Voy a relataros cómo era el sospechoso, según los testigos. ¿Cómo describen los testigos al posible sospechoso? El sospechoso llevaba gafas, pantalones caqui, llevaba una camisa a cuadros, zapatillas deportivas, chaqueta deportiva y una corbata. Él tenía el cabello castaño, medía 1,80 m y pesaba alrededor de 80 kilos. Obviamente la policía se centró muchísimo en la zona en la que había ocurrido el asesinato para la investigación, y esto fue en el pasillo de la biblioteca. Aquí voy a comentaros varias cosas que encontraron o que investigaron que me pareció muy interesante. Una de ellas es que ubicaron revistas para adultos entre algunos libros. ¿Y esto por qué ocurría? Pues bueno, había en esta época, en los años 60, obviamente no había libertad para ciertas relaciones, por lo que muchos trataban de optar por ir a este lugar para poder hacerlo. Otro tema interesante aquí es que gracias a una luz negra que utilizaron en la investigación, ubicaron ciertos fluidos de cierta naturaleza que yo obviamente no os voy a relatar aquí, ya os haréis a la idea vosotros. Y el tema más importante es que ubicaron cerca de una escalera que había por ahí como restos de sangre, como si alguien se hubiera estado, por decirlo, limpiando en esa zona, y después de haberlo analizado en el laboratorio, descubrieron que era de Betsy. La sangre era de Betsy Achma. Según los registros de la biblioteca, 440 personas vinieron o salieron entre las 16:30 p.m. y las 17:15 p.m. de ese día. Ahora os voy a contar un poco quiénes son los principales sospechosos de este caso. Al primero que fueron a buscar fue obviamente a su novio David Wright, ya que la policía en estos casos suele pensar que son crímenes pasionales. David dijo lo siguiente, declaró esto. Dijo que el día anterior, el día 27, había estado pasando Acción de Gracias con su novia y con unos amigos de la facultad. Luego de esto, él acompañó a su novia a la parada del autobús y no la volvió a ver. Él dice incluso que mucha gente comentaba que su relación no iba bien, pero esto según él es mentira, ya que les iba perfectamente y que incluso él tenía pensado pedirle matrimonio a finales de este mismo año en Navidad. Ahora vamos a profundizar un poquito más en la figura de Rick Hefner. Este personaje es totalmente esencial para la historia y ahora vais a ver por qué. Rick Hefner nació el 13 de diciembre de 1943 en Lancaster y era un prodigio en sus estudios de geología. Además, descubrió varios tipos de minerales. Sus compañeros de trabajo lo describen de la siguiente manera. Un hombre alto, guapo y bien vestido. Solía usar pantalones caqui, inteligente y malvado, con un temperamento disparatado respecto a las mujeres. Sobre el tema que voy a hablar ahora no hay demasiada información, pero Rick Hefner, cuando postuló en el año 1965 a la Universidad de Penn State, se le condicionó a seguir un tratamiento psiquiátrico para poder continuar con sus estudios de doctorado. Pero, por los informes que hemos visto, él nunca llevó a cabo este tratamiento. Por lo tanto, podemos pensar que tenía problemas desde antes. Ahora vamos a hablar de un personaje muy importante también para la historia, y es Lauren Wright. Lauren Wright era profesor de geología en la Universidad de Penn State y fue el asesor del doctorado de Richard Hefner. Esto es lo que ocurrió. Richard fue al domicilio del profesor Wright en State College, una hora después del asesinato de Betsy. Se le veía agitado y con una actitud muy sospechosa. Le preguntó al profesor si había salido alguna noticia sobre una joven asesinada. Y esto es muy extraño, ya que ninguna noticia salió hasta el día siguiente sobre este tema. Otro tema importante aquí a tocar sería: nadie en la biblioteca, cuando atendieron a Betsy, sabía que había muerto, porque se la llevaron al hospital, recordad, y ahí es donde murió. Nadie lo sabía, y menos lo sabía Hefner. ¿No os parece muy extraño que él fuera a la casa del profesor y preguntara eso una hora después si nadie lo sabía? Eso sí que es extraño. A estas alturas del vídeo puedo comentar con total libertad que nunca se halló un culpable para este asesinato. Y es porque se cometieron demasiados errores. Uno de ellos es el que yo acabo de comentar sobre Hefner. El profesor Lauren Wright nunca habló sino hasta 7 años después, y fue en el momento que le amenazó Hefner. En ese momento él llamó a su decano, que se llamaba Charles Hostler,
y le comentó todo este tema de que pensaba que estaba involucrado su antiguo alumno en este asesinato. Y el decano llamó al abogado de la universidad, Delbert McQuaid. Pero si vosotros pensáis que se hizo algo después de todo esto, pues estáis equivocados. Nadie hizo nada. Y vosotros diréis, ¿y si mis superiores no me hacen caso, qué haré yo? Bueno, fácil, voy a llamar a la policía y le voy a comentar todo lo que sé, porque a lo mejor tengo un alumno que es un posible asesino. Pero no, el profesor nunca comentó nada. Incluso pensando que la policía en aquella época estaba ofreciendo $25.000, estamos hablando de bastante dinero en el año 69, por alguna información que aclarara mucho más el caso. Pero aún así este profesor no habló. Hay muchas personas o algunas personas que decían que este profesor veía lo mejor de la gente, y también podríamos enlazarlo a la cuestión de que él le tenía cariño a este querido pupilo que era Hefner. Pero aún así, si tú conoces a alguien que podría ser un posible asesino, creo que deberías tener el valor moral para comentarlo, que sería lo normal, ¿no? Y otra cosa que me parece lo más loco de todo es que él, el profesor, mantuvo contacto con Hefner hasta el día de su muerte en el año 2002. No sé a vosotros, pero a mí me parece todo muy sospechoso por todos lados. Antes de que ocurriera el asesinato de Atzma, ya habían ocurrido varios sucesos perturbadores en la biblioteca de la universidad. Esto llevó al director Carl Jackson a conversar con el presidente actual de la universidad, que era Eric Walker, y quería que reforzaran la seguridad de la biblioteca. Pero este se llevó una gran sorpresa, ya que había demasiada burocracia y al señor Walker no le interesaba para nada, así que era totalmente indiferente hacia el tema. Este problema, agregado a la época, que era los años 60, que la gente estaba totalmente alborotada y que era una época de cambio, llevó y propició a que hubieran posibles tragedias, como la que ocurrió. Y también debemos agregar que al presidente Eric Walker solamente le interesaba la imagen pública de la universidad. El escritor David Deco, que fue el principal investigador de esta historia, comenta que hay un gran archivo, un inmenso archivo sobre el caso Atzma, y este archivo está en el poder de la policía de Pensilvania. Es muy extraño porque no cualquier persona puede acceder a este tipo de información. ¿Por qué tanto secretismo? El mismo Deco comenta que actualmente habrían algunos ojos que pudieran revisar este tipo de información y sacar alguna conclusión nueva sobre el caso, pero no se puede hacer. El mismo Deco comenta también que al parecer quizá la policía ya supiese quién era el asesino y que probablemente ese asesino ya esté muerto. Ya han pasado 52 años desde el asesinato de Betsy Atzma y hasta ahora el caso continúa abierto. La policía nunca halló al asesino. Muchas personas comentan que puede haber sido Richard Hefner, pero Hefner murió en el año 2002, por lo tanto, si hubiera sido él el asesino, igual no hubiera pagado por su crimen. A mí, en lo particular, en lo personal, me da muchísima pena este caso, y comento por qué. Hubieron demasiados errores. Nada más que cuando las personas que estaban en la biblioteca ubicaron a Betsy, no pensaron que la habían matado o que le habían hecho daño. Ellos pensaron que se había desmayado o cualquier otra cosa, por lo tanto la levantaron y no tuvieron ningún cuidado de la zona, no la acordonaron, no la trataron como una escena de crimen. Directamente, estas personas incluso llamaron a un conserje y él limpió la zona. Por lo tanto, si vino la policía e investigó, no encontró nada y todo pasó muy por lo bajo, por eso que no se descubrió nada prácticamente. Aparte, otra clave muy importante que tenemos que tener en cuenta es el vestido rojo que llevaba Betsy ese día, que consiguió camuflar totalmente cualquier mancha de sangre que hubiera podido tener y que diera indicios de lo que había pasado realmente. Un dato curioso que agregar es que el asesinato de Betsy Atzma no fue el único que ocurrió en el State College sin resolver. También hubieron algunos otros, como el asesinato de Rachel Taylor en 1940, el asesinato de Dana Bailey en 1987 y la desaparición de Cindy Song en el año 2001.
Deseo hablaros un poco de por lo que pasó la familia de Betsy Atzma cuando ella murió. Y es que esto es un duro golpe para cualquier familia. Cualquier persona se vendría abajo después de esto. ¿Qué comentar aquí? Cada uno lo vivió como pudo. La familia en sí no dio muchas entrevistas, pero la última que se conoce la dio la misma madre de Betsy, con Ted Anthony en el año 1989. Su madre finalmente murió en el año 2012 y su padre, que quedó totalmente destrozado, se volcó, se hundió en el alcoholismo, del cual no pudo volver a salir, no pudo volver a ser una persona normal y finalmente falleció en el año 1997. En la entrevista que le hicieron a David Deco, le preguntaron si la policía había seguido un buen camino en la investigación, y él dijo que no, porque habían puesto al mando a un señor que se llamaba Dan Broad, y él había dado la idea de que el mismo que mató a Betsy había sido el que fue el violador de Nittany Mall, que entre el año 67 y 68 secuestró en este mismo mall, que era un centro comercial, a 2 niñas y las llevó al monte Nittany. Ahí abusó de ellas y luego las soltó. Ellas comentaron que él tenía como manos de campesino. Este señor Dan Broad dio la idea de que este señor, el violador, había matado a Betsy. ¿Cómo lo había hecho? Según él, había hecho un túnel en la biblioteca para poder acceder y poder matar a Betsy sin ser visto y salir de ahí. Por eso apartaron a este señor del caso. Existen 2 teorías que se barajaban en aquella época. La primera dice que Betsy caminaba por el pasillo de la biblioteca y encontró a 2 jóvenes que mantenían cierta relación que en esa época, en los años 60, no se veía nada bien. Por lo tanto, ellos, en venganza y para que no hablara ella, la mataron. La segunda teoría dice que fue Hefner el que la mató. Sería porque él fue rechazado por Betsy y agregando esto a sus antecedentes psicológicos, pues lo más seguro es que fuera el candidato más fuerte a ser el asesino de Betsy. Hablemos un poquito de lo que hizo Richard Hefner después de todo esto que ocurrió. Él se mudó en el año 75 a la ciudad de Los Ángeles para trabajar como profesor y encargado del Museo de Historia Natural de Los Ángeles. Él pasaba muchísimo tiempo en su garaje con gente muchísimo más joven que él. Los vecinos decían que era un ser aterrador y amenazante, por lo tanto no se llevaban para nada bien con él. En el año 98 un conductor salvó a una chica de ser asesinada por Hefner en un estacionamiento en Delaware. Él, Hefner, repetidamente golpeaba a la chica contra el automóvil y le dejó un grave daño dental, aparte que la dejó totalmente conmocionada ya de por vida. La chica no se recuperó nunca. Aquí podríamos imaginarnos fácilmente a Hefner totalmente iracundo atacando a Betsy, o sea que podría haber sido perfectamente el asesino. En el año 75 a Richard Hefner lo arrestan por abusar de 2 menores que trabajaban con él. Pero este caso, aunque estaba totalmente clarísimo y él tenía que haber sido declarado culpable, nunca fue así por varias razones, ya sea por brutalidad policial o por la mala conducta del fiscal o por sobornos. Richard Hefner tenía una vida prometedora. Él tenía un doctorado en Penn State, también una oferta de trabajo en UCLA y una empresa familiar muy próspera. Pero todo esto se vino abajo por la acusación de abuso de menores y él perdió todo su prestigio, por lo que nadie quiso volver a contratarle. Para terminar el vídeo quería comentaros algunas cosas que a mí me habían llamado muchísimo la atención. La primera sería el vestido rojo de Betsy, y es que su compañera Sharon Brand había dicho que le parecía muy extraño que ella se arreglara tanto para ir ese día a la biblioteca. Cualquiera, yo mismo, podría pensar que ella se iba a encontrar con alguien. Ya lo dejo en el aire y cada uno que saque sus propias conclusiones. El segundo punto sería el siguiente. Varios años después se encontraron algunas notas en la biblioteca. En esas notas ponían "he vuelto". La policía no le tomó mucha importancia, pero yo creo que es porque pensaron que era una broma de mal gusto. La tercera es algo paranormal, pero quería meterlo aquí también. Y es que algunos creen que han visto al fantasma de Betsy en la biblioteca pidiendo justicia. El sobrino de Rick Hefner afirmó que tenía la prueba definitiva para incriminar a su tío, pero él dijo que nunca la entregaría. Esto me parece muy raro, ya que la policía tenía que haber presionado mucho más
a su sobrino para que entregara la prueba que podía resolver este caso. El primo de Rick Hefner, que declaró a favor de este en muchos juicios durante décadas, hizo unas escalofriantes declaraciones. Escuché una discusión entre Rick y su madre en el garaje. Ella estaba molesta por todos los problemas en los que estaba involucrado Hefner. Y le dijo, así como a la chica de Penn State, si deseas, puedes matarme a mí también, Rick. Entonces me pareció una tontería, pero ¿y si mi tía estaba enterada del crimen y lo encubría? En este punto del vídeo solo queda dar una conclusión propia. Lo primero a tener en cuenta sería lo siguiente. Betsy iba tan arreglada a la biblioteca porque seguramente se iba a encontrar con Richard Hefner. Recordemos que ellos ya habían salido con anterioridad. Pero Betsy le había dejado porque él parecía un hombre muy amenazante. Entonces, parece ser que Hefner había hablado con ella y le había intentado embaucar o engañar para que volvieran a salir juntos, ¿no? Para que siguieran con su relación. Por eso que Betsy fue a la biblioteca y después de estudiar seguramente se iba a encontrar con él. Pero ella no sabía que la idea o la intención de Hefner era matarla. El segundo punto de la conclusión sería el siguiente. A la Universidad de Penn State lo único que le interesaba era su imagen pública. Por lo tanto, no le interesaba para nada que uno de sus mejores estudiantes, Richard Hefner, un estudiante modélico, brillante, descubridor de minerales, fuera el asesino de una de las alumnas. Por lo tanto, trataron de encubrir como fuera esto, dándole dinero a la policía, sobornándole para que la investigación se trabara demasiado, de manera que nunca llegara el caso a una conclusión. Y aquí me voy a despedir, chicos. Espero que os haya encantado este caso. Suscríbete a este canal y hasta luego, hasta luego.